Iniciar entonces, gracias. Voy a iniciar con la grabación de la clase, con la penúltima clase. Vamos a revisar entonces los compromisos de entrega de los trabajos. Yo creo que ya el tema de creatividad y lenguaje queda totalmente aclarado, discutido entre todos y pues bueno, la idea es que podamos recoger un poco lo que nos deja esta clase. Ya mañana ya es la entrevista que estoy seguro que se va a alargar por ahí más de una hora con Vlado. Entiendo las incomodidades que inclusive se hayan presentado con los diseños. La Universitaria de Colombia tiene que aprender a ser un poco más detallista y un poco más concentrado en lo que hace y ponerle filtros de las personas que vayan a revisar. Eso no puede ser así porque sí. Yo lamentablemente pues no estoy a cargo de esas cosas, yo simplemente soy docente y no estoy pendiente de eso porque pues obviamente la Universitaria de Colombia pues tiene su equipo de trabajo para que lo haga. Igual son detalles que de alguna manera sí son rigurosos al momento de publicar la información. No obstante, yo me hablé con Adriana hoy, la encargada de redes sociales, le pedí el favor, ella creo que la corrigió en Instagram. Y esto es muy curioso, si tienen una pieza para una red, ¿por qué no utilizan la misma pieza? Es raro, entonces no sé cuál será el criterio para publicar. Lo desconozco totalmente, pero no sé si ustedes vieron la publicación de Instagram y fue corregida, ¿sí? Sí, señor profe. Sí, después fue corregida. ¿Y la de Facebook también la vieron? ¿Sí vieron la de Facebook? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a revisar entonces un poco los trabajos, a mirarlos eh, y a concluir un poco cuál ha sido el ejercicio para poder recoger el segundo corte, la segunda nota, la tercera nota, perdónenme. Y bueno, vamos entonces despachando el módulo. Profe, es decir, que hoy nos vas a decir las notas. No, voy a decir la nota que corresponde a estos trabajos. Y después, entonces, ya en un par de días, yo les pido por favor que mantengamos el chat común. Yo les mando todas las notas ahí. Sí, pues habrá unos que otros que perderán, pero pues bueno, ya les voy a contar con anticipación. Muchas gracias. No mentiras, todos pasan, así que no hay problema. Pero eso sí va a haber, obviamente, algunos destacados. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces con los trabajos que alcancé a revisar yo el fin de semana. El que lo envió primero, a ver. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Con la infografía o vamos a empezar con los videos? Primero con la infografía, ¿les parece? Sí, sí, señor. Bueno, ¿quiénes sí tienen infografía? El grupo de Paola, voy a listar acá mis apuntes. Mis apuntes, acá están. Paola tiene el comparativo del valor de cuota de manejo que cobran los bancos en tarjetas de crédito y me pegaron tremenda engañada. ¿Por qué? Paola, Alejandro, Erika o Jonathan, explíquenlo. ¿Por qué creen que me engañaron? Paola. ¿Porque no es todo completo? No. A ver. ¿Porque no pusimos los beneficios, más beneficios? No. ¿Mm? No. ¿Qué habrá sido? ¿Porque no se especificaron las franquicias? No. Miren, decía comparar el comparativo del valor de la cuota de manejo que cobran los bancos por la tarjeta de crédito. ¿Y ustedes qué título tienen acá? ¿Qué título tienen? Adelante, ¿quién va a explicar la gráfica? A ver, chicos, ¿quién la va a explicar? ¿Quién la hizo?
¿Ninguno la va a explicar? Entonces, ¿de dónde sacaron la información? Aquí dice Alejandro, Paola y Erika. Jonathan no está acá. Muy bien, listo. A ver, entonces, el ranking de países que más aloja extranjeros y de dónde provienen. Sonia Cristina, Francis y Oscar. Su infografía. Sí, señor. Profe, le voy a dar la palabra a Osquitar. ¿En dónde está la gráfica? No la he Conectado. visto. Está dentro del Word, profe. Dentro del Word que yo te envié están los párrafos y en la segunda hoja está la gráfica donde dice Vale, países ya vamos a revisar. con mayor Pero número. Sony Oscar no está conectada. No, ya la voy a explicar. Yo sí pensé que estaba Osquitar, pero Ah, no, pero creo que se listo, está dale, dale. conectando. Vale, vale. Yo no veo Bueno, dice ningún Alex. Word. Profe, yo te envié el correo hoy. El Oh, proyecto Pantalla, yo lo tengo acá abierto. vale. ¿Sí? Porque acá estoy viendo y no tengo ningún Word. Bueno, igual si quieres yo te reenvío Ya. el correo, pero Sí, sí, ya te sí, voy a dar lo la tengo opción de abierto. compartir. Listo, ya puedes compartir. Vale. Entonces, este fue el que te enviamos. Acá aparece como la descripción de Bueno, los párrafos. listo, vale, muy bien. Entonces, ¿entre todos construyeron la nota? Sí, señor. Bueno, Hicimos la investigación desde la primera sesión Sí, donde señor. hablábamos como de esos puntos de la mayor parte de inmigrantes, que hablábamos de la parte de los venezolanos, que es como el fuerte ahorita a nivel sí, Colombia. y latinoamericano. Vale, una Exactamente. recomendación, entonces no ponerle punto al título, ¿vale? Al Al Ah, ok, título. titular, profe. sí. Sí, señor. Listo, bueno, entonces hablábamos de esta parte, de la parte de que en Venezuela pues se calcula que efectivamente en los últimos 5 años han migrado más de 4 millones de personas, digamos que es como el fuerte a nivel de América Latina. Y acá aparece pues la imagen de la que te hablaba del comparativo, no, la infografía que se construyó, donde Pero dice sube, países latinoamericanos. déjame leer Ah, un perdón, segundito. profe, Sí, vale, perdón. entonces miremos. La migración no es un término reciente, ni mucho menos un fenómeno nuevo. Listo. En países latinoamericanos, en su mayoría, países, ¿sí lo ves? Sí, señor. Una de las maneras en las cuales puede uno revisar la ortografía es leyendo despacio, palabra por palabra, o grabándose uno mismo y después uno se escucha. Y uno mira, eso suena raro. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En países latinoamericanos, en su mayoría países subdesarrollados o en vía de desarrollo, es cada vez más frecuente el desplazamiento presentado por masas hacia países dentro de la misma región. Esto debido a crisis sociales, económicas y políticas presentadas durante la última década en América Latina. En Venezuela, la coma del vocativo, se calcula que Ok. durante los últimos 5 años han migrado más de 4 millones de personas. Cabe anotar que otros países como Colombia, Honduras y Costa Rica, la mayúscula en Costa Rica, no se quedan atrás, pues cada vez hay quienes deciden empacar sus maletas e ir tras el sueño no brindado en sus territorios. Pero no todo resulta ser color de rosa para quienes optan, pero no todo resulta ser color de rosa, para quienes optan viajar a países vecinos del continente, pues, pues en su mayoría se exponen a situaciones de contraparte como el rechazo xenófobo o mejor aporafobo, que es la palabra, explíquenmela. Profe, dame un momento. Si me Tengo explican acá. esa ya en 1, 2, 3, lo de aporafobo, de No, es una que esa vez. parte sí la escribió Osquitar, entonces no te voy Oscar, a ¿de mentir. dónde fue la palabra Osquitar no se ha aporafobo? conectado, profe, es Ya que se también conectó. venía entran con. Ah, ya se conectó. Sí, Hola, ya se Oscar. conectó. Oscar, ¿nos escuchas? Oscar.
Bueno, pues no está conectado, bueno, no sé si nos está escuchando, pero efectivamente el término se refiere a el rechazo de inmigrantes y refugiados en los diferentes países. Entonces Es también, miedo a. ok. Es un miedo a, sí, es un miedo precisamente a la población extraña, al extraño, al extranjero. La Exacto. literatura especialmente en ciencias sociales ha dedicado varios capítulos a la migración. En algún momento, por ejemplo, yo no sé, bueno, sí, creo que lo comenté en esta clase, hablábamos que regularmente la historia había sido negada, especialmente la historia de África, y que pues que tuvieron que ser los africanos que de alguna manera pudieron salir de África para Europa, especialmente a educarse en Francia, en Italia y en Alemania, en donde ellos comenzaron a contar la historia de África que había sido totalmente negada. La palabra Ok. porafobia, para que lo tengan como referente, y esto es pura cultura general porque el comunicador social tiene que estar lleno de cultura general, la palabra porafobia la puso muy en boca de todos, inclusive hace 2 años resultó ser la palabra más reconocida en Europa por Adela Cortina, es una gran filósofa española que acuñó el término en ese momento, que fue hace 2 años más o menos, el término aporafobia, y digo, este es el término con el que se cierra el año, porque pues la cantidad de inmigrantes que transitaban entre Siria, entre el Líbano, el Mediterráneo y Europa, pues era abismal. Entonces, Europa de alguna manera se sentía no solo arrinconada por la cantidad de inmigrantes, sino que también había un rechazo y un miedo a la migración, porque Ok. se estaba dando la vuelta o se está dando como una especie como de colonización, no provocada, sino una colonización que está generada gracias como a la violencia o debido a la violencia que se genera en los territorios. Ese es el problema que en estos momentos padece Latinoamérica. O sea, Colombia tiene una migración interna porque no solo la migración es de irme de Venezuela para Colombia, no, la migración también es También de territorial, ciudades, exacto. también es en el país, es decir, muchos costeños o muchas personas de la costa de esas poblaciones pobres entran a Bogotá, y Bogotá es una ciudad de migrantes. Bogotá no es de bogotanos, Bogotá es de colombianos y Es de verdad. extranjeros. Colombia de alguna manera recibe, perdónenme, Bogotá recibe una cantidad de gente extraña que odia y ama a Bogotá. Lo digo odia porque, pues, es decir, tiene un término despectivo de referencia a Bogotá, y el término Y a despectivo los es rolos la y nevera a todo. y al Sí. bogotano, el rolo, ¿no? Al bogotano. Ujú. Pero también la aman porque pues es que es la ciudad de oportunidades, a todo mundo le da oportunidades Bogotá. Entonces, creo que es amada y odiada por muchos. Y eso sucede con el tema de las migraciones. Esta palabra de la porafobia es una palabra muy reciente, es una palabra que no se había escuchado antes, sino que Adela Cortina, que es la gran filósofa, una gran filósofa española que ha tratado el tema de ciudadanía, que ha tratado el tema de ciudadanos digitales, de ciudadanos migrantes, pone de moda esa palabra en Europa cuando está viviendo un momento tan trágico o un momento difícil en donde el Mediterráneo se convierte en el puente de comunicación con Europa, y de alguna manera ese momento se convierte en el hecho fundamental para poder poner a reflexionar a los europeos sobre el tema de la migración. Aporafobia, muy bien. Ok, profe. Sigamos mirando un poco, a ver entonces, pero no todo resulta ser color de rosa para quienes optan viajar a países vecinos del continente, pues en su mayoría se exponen a situaciones de contraparte con el rechazo xenófobo, o mejor, aporafobo de quienes allí Entonces, habitan. exacto. Es que el xenófobo, pues sí, la xenofobia creo que Tienden a ser sinónimos. sí, y lo otro es que la xenofobia es una discriminación generalizada a todo, ¿no? La xenofobia está relacionada con la discriminación. No sé si Oscar por ahí nos estará escuchando, pero la xenofobia tiene que ver más con la discriminación a todo, a la raza, a la orientación sexual, a asuntos políticos, asuntos religiosos. Entonces es mucho más amplio. O mejor aporafobo de quienes allí habitan. Solo en Colombia. Ahí hay un punto porque es una idea aparte. Punto. Solo en Sí, Colombia. señor. Y ahí hay una coma del vocativo otra vez. Durante el último lustro, ¿cuántos años son? Díganme ustedes, por favor, que lo escribieron.
5 años, profe, buenas tardes. Hola, Oscar. 5 años, Buenas tardes. lustros. Sí, 5 señor. años, muy bien. El último lustro, un aproximado entre 1.800.000 y 2 millones, ¿será? ¿Sí? De venezolanos. Ahora, Sí, venezolanos, el gentilicio de los venezolanos cuando no inicia en frase, no inicia tiene la frase inicial, pues no es venezolanos con B larga, es B corta. A menos que esté iniciando la frase, sí sería la B mayúscula o seguida de punto, ¿no? Ahí sería venezolanos con minúscula. El gentilicio estarían radicados en Colombia en busca de mejores condiciones de vida digna. Es decir, dentro de estos 3 párrafos, ustedes nos ponen en contexto de lo que nosotros vamos a leer, y digo nosotros entre todos, leer la gráfica. ¿Sí? Es correcto, Este es solo que la gráfica pues va a ampliar mucho más por las cifras. Pero no solo va a ampliar, sino que es decir, va a poner a pensar a la persona, perdónenme la redundancia, va a poner a pensar un poco, es porque las cifras de alguna manera también se leen. El comunicador tiene que aprender a leer cifras, tiene que entender un poco las dinámicas de las cifras. Bajemos. ¿Y esta gráfica dónde la sacaron ustedes? ¿Dónde la hicieron? ¿Cómo la hicieron? Hablemos de la técnica y luego del contenido. profe, intentamos hacerla en diferentes plataformas, pero al momento de extraerla, pues, estos cobraban, pues, la descarga. Entonces, ¿Y por qué no le ahí, hicieron un esa la screenshot? hicimos en Canva. Sí, en Canva. En Canva, que es la más Sí. famosa. ¿Y por No, qué no, tampoco me dejó, profe. no le dejaron hacer un pantallazo? No. Ujú. Entonces optamos por esta opción y pues esta se la dejaba descargar. Bueno, muy bien. Y hay otras, ¿no? Illustrator. A ustedes les toca manejar Ok. Sino que Illustrator. Canvas tiene unos modelos mucho más bonitos. Sí, claro, obviamente. Sí, claro. Bueno, muy bien. Países latinos con mayor número me perdí, de inmigrantes. Ay, perdón, Díganme gráficamente, simplemente a la vista. Nosotros no sabemos y no conocemos. No me lo digan ustedes, díganme los otros compañeros. ¿Creen que esta diapositiva o esta infografía vende, impacta? A ver si ahora sí hablan. Tampoco. Impacta, vende. ¿Sí? ¿Creen que sí vende? Sí. Sí, yo también creo que sí. Están mal en diseño. Pues tiene como mucho texto, ¿no? O sea, Sí, no es como señor. muy fácil de entender. Bien. Tiene mucho texto y no es fácil de entender. ¿Sí? Entonces es importante y están mal en diseño. Es decir, hay que tratar de conjugar un poco los colores con el impacto comunicacional que quieren generar a través del dato. Bien, esos aportes son fundamentales. Miremos entonces ahora sí el contenido. Creo que sí, les hace falta un poco más de diseño. Ahora, miremos, cuéntenos por favor ustedes las cifras. Vamos a leernos, vamos a dar nosotros a pensar un poco acá la lectura que ustedes le van a dar a las cifras. A ver. Te escuchamos, Andrés, Francis y... perdón, Francis, Oscar y Sonia Cristina. Los escuchamos. Bueno, profe, nosotros quisimos colocar los países con el mayor número de inmigrantes que estos reciben. Entonces empezamos por Chile con un total de 93.000. No, Dame un segundo. 939.992 inmigrantes. Venezuela tiene la mayor participación con el 21,87%. Esto equivale a 205.609 inmigrantes. Luego, migran colombianos con el 12,83% de participación y luego Perú con el 11,68% de participación en Chile. Muy bien, ¿me puedes repetir la cifra? Si ves que no se entiende los datos, pero ¿me puedes repetir por favor la cifra? Simplemente vamos a hacer un ejercicio acá. ¿En porcentaje? No, en colombianos, o sea, ustedes dicen, Chile es el país que más migrantes recibe en Latinoamérica, ¿cierto? Y recibe 1 millón, prácticamente es 1 millón, ¿cierto?
Si uno redondea la cifra, es 1 millón. ¿O no? Sí. ¿Sí? Porque Sí, si profe, son pero pues quisimos hacer 939 mucho mil. más exacto. Bueno, listo, no, sí, es más exacto. Sí, para ser exacto son 939 mil habitantes. Venezolanos tiene 250.000. ¿Colombianos cuántos? Inmigrantes. Bueno, Inmigrantes, sí, inmigrantes. ¿Colombianos cuántos? 120.000 Colombianos, ya te dice digo. ahí. Sí. 120.629. Y peruanos, o sea, ustedes pusieron un ranking en cada uno de los países de 3. De 3, sí, Y correcto. peruanos tiene 109.000. Sí. 798. Los demás chicos, entonces hagamos el ejercicio en calculadora. Simplemente ustedes calculen, sumen cuánto le da, estos datos en los 3 países. O sea que Colombia no se podría quejar de tanto venezolano migrante cuando ellos son el segundo país que más, cuando nosotros somos el segundo país que más migrantes ponemos en Latinoamérica. Vamos a compararlo. ¿Sí? O sea, algo está sucediendo. Si Venezuela está mal, Colombia está detrás. Porque este es un fenómeno, las migraciones, de alguna manera es un fenómeno de que algo está sucediendo en el país. No es una migración porque sí, per se, por sí sola, para nada. Es una migración que de alguna manera tiene un propósito. Vamos a ponerlo en un marco social. Venezuela tiene una enorme crisis social, económica, política y demás. Vamos a poner que la migración de Colombia esté relacionada con asuntos de la violencia. Entonces, algo está sucediendo en el país. Esas son las lecturas que de alguna manera ustedes tendrían que hacer al momento de manejar cifras. Algo está, las cifras les están diciendo algo. ¿Cuánto suma eso? ¿Hicieron el ejercicio? De esos 3 ¿A qué países. te refieres, profe, con el ejercicio? ¿Cuántos? O sea, sumar todo. No, sumar las 3, Venezuela, Colombia y Ah, Perú. ok. ¿Eso cuánto da? Porque solo hicieron de esos 3. Profe, la hice y me salió como Más o menos. 436.036. 436.000, vamos a cerrarlo ahí. Más o menos. Ustedes rankearon el 50% de los 939.000. Necesitaron más datos, porque con el 50% no les alcanza. No hay un margen de error del 50%. Entonces tienen que darse Pero cuenta usted de dijo, eso. profe, que solamente tomáramos en cuenta 3 países. Ah, porque yo Ahí tampoco sí, conocía las profe, cifras. las instrucciones fueron suyas. Sí, porque Bueno, en el pero no primer los puse a ejercicio de la pensar. primera clase le mostramos más países. Vale, pero no, Sí, no, no, porque no, no los puse a la pensar. información la sacamos y estaban todos los países, pero como Sí, siempre se están dijo, Y solamente usted 3, no, pues 3 disminúyanlo, hicimos. sí. Bueno, no se Exactamente. acostumbren por favor al conformismo. Ustedes tienen que ir más. Por favor. Muy bien, muy bien. Hacemos caso. Profe, Listo. sí. Bueno, pero entonces esa lectura también está ahí dada, ¿no? O sea, ya ustedes, y hagan un simple ejercicio con las cifras, denles por sumar. Tengan la posibilidad de sumar, porque estoy seguro que muchos de los datos que se publican en las redes sociales o en internet regularmente son bastante gaseosos o se les va mal la suma. Y eso sucede. Confían mucho en el Excel y estoy seguro que hay veces las sumas no dan. Muy bien, esa es una lectura. Chile, entonces ustedes ya rankearon. Chile es el país que más migrantes recibe en Latinoamérica. Ese es el dato que está arrojando la gráfica, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Qué sigue? México. Exacto, profe. México, 1.060.707 inmigrantes. Elegimos pues los 3 países donde provienen esos inmigrantes. Estadounidenses, espérame que yo no alcanzo a mirar porque eso lo hice pues, en el celular. ¿Me podrían ayudar con las cifras que no le alcanzo a ver No, no muy bien importa los las cifras, ya presidentes? vamos a mirar. Estadounidenses, dice Ok, guatemaltecos y dice españoles. Estadounidenses, guatemaltecos y españoles. Ahí Eso es, sí hubo o sea, en contexto hubo un error porque México va primero que Chile. Y esa es la corrección que nos va a hacer, profe. sí, en números sí. Sí, profe. ¿Cierto? Sí, claro, total. Díganme, entonces están, Andrés, su merced, ¿qué cree? Entonces, ¿están informando o desinformando?
No, pues informando, pero pues falta así ese error, o sea. No, desinformaron, totalmente desinformaron. Entonces, pilas por esos datos, si se dan cuenta. Ahora, yo no lo había visto todavía, fueron ustedes las que me dijeron, conste. Yo No, lo pues que somos estaba... honestas. Muy bien, muy bien. Yo lo que estaba mirando acá era curioso, México, bueno, siendo el primer país o el segundo, no importa en este caso, está recibiendo una cantidad, guatemaltecos se entiende, y se entiende la violencia de Guatemala y se entiende las dinámicas de Guatemala, y es el país vecino. Pero Estados Unidos, listo, también se entiende, pero se supone que los latinoamericanos luchan es por el sueño americano. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces en Estados Unidos para que ellos vengan al sur? Algo está sucediendo en Estados Unidos. ¿No será el tema de la política que está También hay un estableciendo? tema político, sí, claramente hay Claro, un tema entonces, político que está afectando el país. si se dan cuenta cómo de alguna manera ustedes analizan las cifras, muy bien. Ahora, me sorprende españoles, que ustedes digan en tercer lugar los españoles. ¿Qué estará pasando en España para que ellos vengan? Para que ellos estén quedando en México. Algo estará sucediendo en España. También hay un La tema crisis. económico en España. ¿Cuál? Entonces, ¿Cuál? España... Uy. ¿Cuál será la crisis? ¿Cuál es la que nos pone a leer? Adelante, Alejandro, Francis, Sonia Cristina, ustedes lo estaban analizando. Bueno, estaba pensando en eso de la crisis española. ¿Sí? Entonces, algo está sucediendo en esos países que... La crisis económica en España que lleva desde 2008. Pero esa fue una crisis mundial. La crisis económica fue del 2008 para muchos países. Nosotros la padecimos también. España salió bien librada. Mal que bien salió bien librada. La peor la llevó Grecia. Que inclusive el término Brexit, pues la tomó después prestada Gran Bretaña, pero pues Grecia fue la que la cogió primero. Brexit, pues, una crisis tenaz. Muy bien, sigamos entonces en el tercer puesto. Sí, debe haber alguna crisis, debe haber alguna situación económica que de alguna manera esté motivando, y digo económica, no creo que sea social, que debe estar motivando la migración de los españoles. Argentina, ustedes cuentan en el tercer lugar, en el tercer puesto Argentina. Chinos, ¿por qué? Alemanes y colombianos, bueno. ¿Qué será? ¿Qué está sucediendo en Argentina? En Argentina también hubo crisis por la subida del dólar. Ellos también... Sí, la devaluación del peso. La evaluación del peso, el famoso corralito Sí, argentino. allá. Ajá, el corralito argentino, sí. Sí, y bueno, pero es decir, pero ¿por qué se vuelve destino de migrantes cuando pues si hay crisis, por qué ese país comienza a recibir? Es rarísimo. Chinos, yo supongo, no lo sé, pero es chino. Quizás. Señor. Sigue, dale. Los chinos, en el caso, digamos que en el caso de Sudamérica y de Argentina particularmente, es un país muy abierto en cuanto a las leyes en comparación pues con la República China, exactamente. Entonces, exacto, por eso entonces él ha migrado durante la última década, según lo que leí, muchos personas no solo de China, sino del continente asiático. Muy bien. Bueno, esa es una razón. Esa es una razón muy válida. Yo lo imaginaba porque pues es un punto de conexión al otro lado y los chinos viven fascinados en Argentina y quieren conocer, pues es decir, por allá es por donde se viaja, si no es por Estados Unidos, es por Argentina o por Chile que se viaja hacia Asia, yo que por la conectividad que tiene. Y el tema de los alemanes siempre ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Argentina siempre ha sido un destino de migración. El patio trasero de los alemanes. Sí, es el patio trasero de los alemanes. Y está reflejado inclusive en películas muy comerciales como X-Men. Hay uno ve las escenas en donde uno de ellos trata de perseguir a Magneto, trata de perseguir a los alemanes en Argentina. Sí, los alemanes siempre han buscado esa Argentina. Bueno, y los colombianos, no nos quieren mucho por allá, pero bueno, muy bien. Bajemos, por favor. No, esta parte
la gráfica ya, profe, los datos reales están en esa parte. Listo, entonces les hace falta muchísimo diseño. Colombianos, en Colombia, pues el cuarto país recibe muchos venezolanos, recibe estadounidenses, sí debe ser una política rara ya. Además que, ¿por qué debe estar recibiendo tanto estadounidense acá? No solo por la crisis política, sino porque Colombia es un país aliado de Venezuela, de estadounidenses. Entonces, Estados yo Unidos. creo que a los estadounidenses acá los debemos tratar muy bien. Y Lo es curioso, precisamente por eso también, porque acá yo creo que, bueno, en Latinoamérica al gringo o al europeo se le venera demasiado, entonces sí, sí, se sienten muy bien y por eso es un destino turístico que termina siendo un destino para vivir. claro, es cierto, así es. Y ecuatorianos. ¿Será la economía en Ecuador? Está súper costoso, ¿no? Y ¿Qué otra también la cosa? cercanía, profe, ¿no? Sí, pero pues venezolanos igual también, brasileros, ¿por qué Exacto. no? Y ese fenómeno de brasileros, ¿por qué no? Panameños, ¿por qué no? Peruanos, ¿por qué no? Deberían de ser más bien esos países y no Estados Unidos. Entonces, ahí hay otras lecturas que habría que hacer a partir de las migraciones, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con las migraciones? Bueno, muy bien, este es un ejercicio bien interesante. Yo les voy a decir que muy mal en diseño, muy mal en diseño. O sea, no hay ningún punto de conexión entre la gráfica. Yo pensaría que deberían haber conectado la gráfica que tienen abajo con los datos. Ay, Pero perdón, repito. en términos de la información, creo que nutre mucho y dice mucho. No tienen un párrafo de cierre para nada, ¿no? Solo 3 párrafos arriba y la gráfica. Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta que a partir de las cifras ustedes pudieron haber sacado un artículo de 2 páginas, un artículo gigantesco, porque no solo es dar el dato, sino analizarlo. Entonces, ustedes, ¿a qué se debe el tema de la migración? No es solo las cifras, sino por qué se dan las cifras. Muy bien, ¿alcanzamos a revisar la otra? Claro. Yo creo que sí, los salarios mínimos no. Los salarios mínimos, ¿tenemos texto? Yo por ahí vi uno en el correo electrónico. Laura. Está Laura, Profe, pero Tatiana. ay, qué pena te interrumpo. ¿Te lo envío Tranquila. nuevamente o revisas si te llegó el correo, profe? Es que sí me aparece enviado. Vale, yo reviso, no hay ningún problema, yo reviso con mucho Vale, si gusto. no me dices y yo te lo reenvío, muchas gracias. ¿Dónde consultaron toda la información? ¿Se ubicaron en una sola fuente o miraron varias fuentes? Varias ¿Nosotros? fuentes, profe. Ah, ¿El siguiente grupo o el actual? No, el actual, el que está hablando, Francis. ok. No, sí, de varias fuentes dependiendo del país. Por lo general fue migración, pero pues en cada país tenía su fuente. También otra que es muy, qué pena, que es muy conocida, fuentesmacro.com, que también da fuente de todos los países, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo, en cuanto a migración y a datos. Muy bien, listo. Nos quedan 3 minuticos de clase, entonces voy a programarla inmediato para que entonces sigamos analizando un poco la información que nos dan los salarios mínimos en América Latina. Vamos a mirar a ver qué países es donde más se paga y cuál es el que menos se paga. ¿Listo? Vale, profe. Ya nos vemos en 6 minutos. Vale, profe.